unos años después, aquí tengo la chuleta para no perderme, unos años después, del 81 al 96, durante el gobierno de Domiciano, se volvieron a promulgar leyes. Esto no fueron persecuciones tan violentas como la de Diocleciano posterior u otras que vendrán después, pero son periodos en los que se favorece a unos cultos o a unas religiones o a unos grupos de poder y a otros no. Se promulgan leyes y lo que ya hemos comentado antes. Por ejemplo, la promulgó Domiciano. Se trataba de que cuando un cristiano, por la cuestión que fuera, tenía que acudir a un tribunal denunciado, o al revés, ¿no? o él el denunciante contra un romano o contra otro cristiano o lo que fuera, todo el mundo estaba sometido a la ley romana. Lo que pasa que algunos, como los celotes, cuando veían la oportunidad intentaban salirse y por eso fueron arrasados. Pero el prescripto de Domiciano decía que cuando estaba ante el tribunal, si se fallaba a su favor, debía renunciar a su religión, y si no, no. Eso es lo que dice aquí, que no quede exento, es decir, si era culpable y sale libre, vale, sale libre, pero tiene que renunciar. Y si era el denunciante y fallan a su favor, pues igualmente. Para que se hagan una idea de cómo estaba el patio de los paganos, pues en Roma, en tiempos de los emperadores, pues había unos 30.000 dioses, tanto para la vida pública como para la vida privada. Había dioses muy importantes, había dioses menores, había un dios, pues como el espíritu de cada cosa, ¿no? Según Petronio, estos 66 es el tiempo que estábamos con Nerón, dice que había muchos pueblos en los que había más dioses que habitantes. Es decir, la religión antigua, pues había una religión oficial que era la que sostenía las administraciones romanas, pero después había un sinfín de otras confesiones. Creo que en los mejores tiempos de Roma llegó a haber abiertos 6.000 puntos de culto en la capital para todo tipo de confesiones, y que unos tenían templos y otros no, pero había un altar en algún sitio, en las afueras, donde fuera, que tú, que eras el último barro, el último lugar del imperio, allí podías ir y hacer tus ritos. Estos son vírgenes cristianas antes de ser sacadas al circo. Es un cuadro que ya consignaré. Ahora estamos en el año 100, entre la segunda y la tercera persecución, que es la de Trajano, que duró 2 años. Y esta está aquí porque en estos tiempos Plinio, el famoso historiador, Plinio el joven, era oficial en el ejército al servicio de Trajano y estaba, creo que era por las Galias o por ahí, y le escriben una carta comentándole, dice que los cristianos habían comenzado a celebrar los antiguos ritos judíos, es decir, los de antes de los tiempos de Cristo, que incluían sacrificios animales. Los sacrificios los cristianos los prohíben después de Cristo, pero en el Antiguo Testamento, David y todos estos, ahí se hacían sacrificios, un cordero, lo que fuera, pero ellos los prohibían. Pero dice Plinio, en esta carta a Trajano, le pide consejo, porque hay muchas denuncias contra cristianos y él tiene que tomar medidas y tiene que aplicar las leyes. Es decir, las autoridades imperiales en estos primeros siglos no estaban autorizadas a buscar a los cristianos e identificarlos. Esto hay que entenderlo. Es decir, no había leyes que decían que es que tienes que encontrar todos los que hay y depurarlos. No lo podían hacer. Pero si les llegaba una denuncia de que fulano o vengano era o simpatizaba o andaba con, entonces sí que intervenían. De modo que Plinio lo que le dice a Trajano es, por un lado, que hay muchas denuncias de gente anónima a veces, y el emperador responde que ante las anónimas no hay que hacer caso a todo eso, en fin, que se comporte de un modo un poco igual. Pero en la misma carta Plinio le cuenta que los cristianos habían empezado a celebrar los ritos antiguos, los del Antiguo Testamento, con sacrificios animales incluidos, en los templos paganos abandonados de los distritos rurales. No estamos ahora en las ciudades. Y también que las mujeres cristianas de la época habían comenzado a adoptar de nuevo ciertas costumbres paganas, como era arreglarse, adornarse el pelo con flores y otras cosas, pintarse, y que esto pues era un motivo de preocupación para los propios cristianos. Se atribuye, parece ser que en este entorno al año 100, lo atribuyen sus contemporáneos también,
que esta especie de vuelta a las costumbres paganas de gente que ya era cristiana, que ya estaba observando las nuevas conductas, ¿no? Pues abstinencia sexual en muchos casos y una serie de cosas que ahora no vamos a entrar. Es decir, que habían vuelto las costumbres paganas a florecer porque se esperaba la vuelta de Cristo en el año 100, según una de estas corrientes, y la vuelta de Cristo no se produjo y muchos cristianos desengañados pues comenzaron de nuevo a retomar las antiguas costumbres. Esto es justo antes de la tercera persecución, que es la de Trajano. Este que he puesto aquí, que antes no lo he comentado, es que no ha salido. Lo pongo a partir de ahora, es Gibbon, un ilustrado que definió a esta época, a los siglos 2 y 3 después de Cristo, como la edad de oro de la humanidad. Porque durante 200 años en todo el imperio hubo paz, paz. Hubo revueltas, hubo matanzas, hubo turbas, hubo guerras, hubo de todo. Pero a lo largo de todo el Mediterráneo, pues la paz romana se mantuvo, florecieron las ciencias, los espectáculos, las artes, y según Gibbon, este escribe en torno a 1700, es la famosa historia del Imperio Romano, la que más se cita, pues fue la edad más feliz, la época más feliz. Que si tuviera que elegir un periodo de la historia humana como ideal o como menos conflictivo, pues elegiría ese. Por eso lo pongo al lado de estos emperadores. Bueno, esto es un cuadro de Dalí, ahora ya consignaré cuál es. Ahora estamos en el año 115, todavía no hemos llegado a la cuarta persecución, que es la de Marco Aurelio, pero en el año 115 vuelve a haber nuevos alzamientos, esta vez no entre los judíos de Jerusalén, Palestina y toda aquella zona, sino entre los judíos de la diáspora, es decir, todos aquellos que estaban dispersos por el imperio, de luchas previas contra las dinastías seleucidas tolemaicas, que no lo hemos explicado aquí, pero ya les he comentado que hubo más. Antes de Roma hubo fenómenos parecidos. Los gobernantes aquí eran helenos, colonias, aristocracia helénica procedente de Grecia y de otras partes del norte, y aquí también. Y en este caso no es una persecución, pero volvió a haber levantamientos, pero esta vez entre todos los judíos que habían tenido que huir en siglos anteriores de las sucesivas guerras que había habido, con algún Antíoco y otras cosas que ya consignó. Por ejemplo, era muy numeroso. Según Filón, pues había 1 millón solo en esta zona, alrededor de Alejandría, en la costa de Egipto. En este año corrió este rumor que las tropas imperiales habían sido masacradas, fue un rumor, y uno de estos reyes que gobernaban en estas provincias de aquí se fue a la Cirenaica, que es esto de aquí. El destino favorito de los cantantes de antes era esto, algunas ciudades de esta costa, también Quirene, Ptolemais. Aquí había ciudades con 4 teatros y 1 de oro. Por ejemplo, la capital, Quirene, por ejemplo, Ptolemais. Pues en la Cirenaica, aquí el amigo pilló sus tropas y parece que dejó un rastro de 200.000 muertos, no judíos, es decir, no monoteístas. O sea, si son paganos, si son romanos, lo que fuera, pero no monoteístas. Mientras que en Chipre, una isla que hay aquí encima, los judíos también, desde la diáspora, arrasaron la ciudad de Salamina y en total en la isla dieron muerte a 240.000 no judíos. Desde este momento en Chipre se les prohibió la entrada y ejecutaban incluso a los náufragos si se sabía o se sospechaba que eran israelitas. En fin, en el norte de Egipto los combates duraron años y al final el ejército romano, al menos en la zona de Alejandría, parece que exterminó a todos aquellos de procedencia judía. La diáspora entienden lo que es, ¿no? Es decir, ha habido varias guerras anteriores a los macabeos, también durante los macabeos, y con cada vez que un invasor o un poderoso gana o conquista las ciudades o gana la guerra, pues mucha gente tiene que huir. Y un poco después, todavía no hemos llegado a la cuarta persecución, tiene lugar de nuevo un levantamiento de los celotes, de este clero radical, clero ultranacionalista judío, y en este caso pues aquí tienen las cifras. Según Dion Casio, que a veces exagera, según dicen los historiadores, pero
Por los cálculos que se hacen, Mommsen y otras autoridades actuales dicen que las cifras no son exageradas porque hubo mucho tomate. Parece ser que hubo entre 600.000 y, según algunos, 1.000.000 de muertos, 50 fortalezas judías arrasadas, casi 1.000 ciudades o pueblos más o menos grandes destruidos y decenas de miles de prisioneros y deportados. Las mujeres y los niños, claro, inundaron los mercados de esclavos de precio bajo, es decir, que prácticamente los regalaban, unas condiciones miserables. De nuevo el solar del templo, el templo fue arrasado de nuevo y tanto el templo como los alrededores, es decir, aquello fue arrasado hasta que quedó la tierra y no las piedras, fueron arados con bueyes y por fin los celotes, ahora sí, ese sector radical del clero, fueron exterminados. Aquí sí, Roma ya se dio cuenta, eran los incitadores, eran los que incitaban a la rebelión, un día sí y otro también, en las plazas públicas, y en determinados momentos llevaron a su pueblo a las armas con los resultados desastrosos que estamos viendo aquí. Según el Talmud, que todavía se respeta y se lee hoy en día, durante los 50 años siguientes no se vio en Palestina ni siquiera el vuelo de un pájaro, y hasta el siglo IV a los israelitas se les prohibió la entrada en la ciudad bajo pena de muerte. El general que llevó a cabo esto, no he conseguido su imagen, es Julio Severo. Era un general, el mejor general que tenía Adriano, él es Adriano. Por eso se dice a veces que durante los tiempos de Adriano también hubo persecución. Las 10 persecuciones consignadas y que la Iglesia reconoce y censadas son las que están saliendo aquí, y estos son guerras intermedias por unas causas o por otras. En este caso fue Simón ben Kosiba, más conocido como Bar Kokhba, que emprendió la última guerra de Dios. Los celotes y todos estos leían a los macabeos, claro, a esos héroes nacionalistas de los 2 siglos anteriores a Cristo que se enfrentaron a las dinastías ptolemaicas y soñaban con rememorar y volver a dar gesta a sus éxitos y a sus victorias. Al final la ciudad fue arrasada. Esta ciudad no es Jerusalén, la he cogido aquí, es Cartago, como imagen, porque Adriano envió un gran ejército y una flota muy numerosa, y al final Jerusalén fue arrasada, como lo fue Cartago tiempo atrás, siglo y pico, casi 2 siglos atrás, y también Corinto, y también otras ciudades que se enfrentaron al poder de Roma, por ejemplo en la costa de Epiro y otras. Esto ilustra la quema de Cartago, es decir, cuando consiguieron penetrar en el puerto, este era el puerto militar, este era el puerto civil, y ya dentro de las murallas de la ciudad fue arrasada y quemada casa por casa y sus habitantes exterminados cuarto por cuarto. Esto en el caso de Cartago, y una situación similar fue la que sufrió Jerusalén en estos años, en el 136, después de la última guerra judía. Hubo algunos citan 3 por estas rebeliones que he citado antes, a nosotros ahora eso no está. Esta es la cuarta, en tiempos de Marco Aurelio. También el intervalo parece muy largo, pero Marco Aurelio, esto no fueron persecuciones la que fue extremadamente violenta fue la de Diocleciano, un poco después, pero es cierto que durante estos años, pues, el poder pagano, senadores, etcétera, pues en Roma y en donde tenían poder, pues arrinconaban a los obispos, en fin, había sus guerras internas, claro. Un ejemplo es el siguiente. Durante los tiempos de Marco Aurelio, en la ciudad de Vienne, en la Galia, hubo una matanza de cristianos, pero a causa de las turbas, es decir, eran los mismos habitantes de allí, porque a los cristianos se les venía echando la culpa de los males. Estas 2 guerras judías hicieron mucho daño. Los cristianos asumieron de algún modo la historia del pueblo elegido, que esto era Israel, el Antiguo Testamento, etcétera, y desde las 2 guerras judías pues se les identificó, y los paganos y mucha gente pues les echaban encima el decir popular, ¿no? La culpa de las pestes, de las tormentas, de las hambrunas, que eran como los chivos expiatorios pues de todas las calamidades que acontecían. Pero la respuesta del emperador fue precisamente la de respetar a aquellos, es decir, uno de sus gobernadores le consultó sobre esta matanza, la tuvieron que parar las tropas imperiales, pero quien la estaba llevando a cabo eran
la propia población de allí, que debía perdonar a los que se mantuvieran firmes en sus creencias. Es decir, Marco Aurelio, Adriano, Trajano, se les llama a los 5 emperadores buenos, es el nombre que les puso no Gibón, sino Maquiavelo, en 1500 los llamó así. Pues eran filolenistas, pues tolerantes. Claro, tampoco van a ir contra las autoridades propias cuando les exigen que persigan a uno o depongan a tal obispo o cierren tal iglesia, pero con frecuencia en estas primeras eran las propias autoridades locales o la propia población de determinadas ciudades las que insistían y apelaban al emperador, de modo que al final, es decir, no era directamente la voluntad del emperador o de Roma la que iba contra los cristianos, pero eran requeridos. Esto ya lo he citado antes, aquí está, pues lo he dicho al revés. Hipólito de Roma es el que cita 32 al final del siglo III, mientras que en torno al 400, los tiempos de Agustín y de Ambrosio, ahí ya no queda casi rastro del paganismo tradicional romano. Había 128, además de 28 sectas anteriores a Cristo. Filastro de Brescia es el señor. Aquí estamos en la quinta persecución. Aquí vemos mártires arrojados a las fieras. Aquí se ve lo que hemos ilustrado en alguna clase, como los anfiteatros, todos no, pero los más importantes sí, estaban excavados por debajo y por una rampa salen las fieras. Ella es Santa Cecilia, en un cuadro posterior del barroco, porque fue mártir durante esta época. Es decir, a muchos de ellos se les pedía siempre eso: primero tienes que oficiar a un dios oficial de Roma, y si no lo hace, y ellos se negaban siempre invariablemente, lo mismo que cuando se les intentaba alistar en el ejército, aunque con posterioridad sí que hay cristianos en el ejército, incluso legiones enteras. Esta se ilustra aquí. Esto es Cartago, el puerto militar que hemos visto antes, y esto es Alejandría, porque en estos tiempos, durante la quinta persecución, hubo persecuciones en estas ciudades, también en Roma, también en Corinto, pero insisto, muchas veces instigadas por un sentimiento popular anticristiano. El populacho decía: es que son los cristianos, como son impíos, como exigen adorar a un solo Dios, como prohíben que adores a otros cultos. Lo diré de otro modo, como estaba diciendo antes, en el panteón antiguo, pues los dioses convivían más o menos unos con otros. Había una jerarquía, los más importantes eran los de los romanos, pero después pues todos se llevaban bien. Dicho de otro modo, a ningún dios de la antigüedad se le ocurría para nada ir a convertir por ahí a todos los demás a su fe, sino que cada cual tenía su fe, cada pueblo tenía sus tradiciones y todas eran igualmente respetables. Durante la persecución de Septimio Severo tuvo lugar el martirio de Santa Cecilia, también de su esposo. Hubo otros mártires, y en palabras de Clemente decía que muchos mártires eran quemados todos los días, confinados, es decir, encerrados o decapitados, y que los cristianos pues, no reaccionaban. Aquí tenemos la sexta persecución. Este es Maximino el Tracio, al decir de algunos una auténtica bestia, al decir de otros no. En este caso, las leyes que se emitieron, la persecución se limitó a este año. Se proclamaron algunas leyes contra las autoridades eclesiásticas, porque la Iglesia estaba organizada, claro, tenía propiedades y era un poder, en cierto modo, independiente del poder imperial. Pagaría sus tributos, sus impuestos y lo que fuera, pero había crecido mucho, sobre todo a finales del siglo II, en torno al 200, comenzaron a producirse adhesiones masivas al cristianismo, conversiones masivas, que citan algunos autores, y esto comenzó a preocupar en cierto modo a las autoridades. Los cuadros no le hagan mucho caso, ilustran escenas indistintamente, sin atender a la época en que estamos ni a lo que se dice. Aquí se ve un espectáculo, la taurobolia, y creo que era una virgen, pero no necesariamente cristiana, la que corría a cargo del espectáculo. Ya lo consignaré.
Aquí tenemos como ejemplo 2 obispos de Roma, que era la sede más importante, pues son ejecutados. Es decir, que persecución hubo, solo que parece que estuvo limitada a las leyes que se emitieron en este periodo. Aquí tenemos la séptima, en este caso ya sí, este es Decio. La persecución se extendió a todo el imperio. Aquí vemos otro cuadro con cristianos antes de ser sacados al circo. Aquí afuera están o los gladiadores o las fieras o el fuego o algo esperándole. Y aquí lo que se puso de moda fue el libelo. Esto que hay aquí, es decir, Decio proclamó un edicto en el que decía que había que hacer un sacrificio en presencia de un oficial romano, un sacrificio a un dios pagano, esto contra los cristianos completamente, y al que lo hacía le daban este certificado, y esto se llama un libelo. Si tenías el libelo en regla, sellado por el oficial romano, significaba que tú eras cristiano, pero tú habías oficiado, habías cumplido con la ley. Estos son precisamente los que he citado antes, traditores o lapsi, decían en un principio, aquellos que se han equivocado, que fueron motivo de controversia y herejías durante siglos dentro del seno de la propia Iglesia cristiana. Unos decían que en el momento que habían hecho el sacrificio y aceptado adorar a un dios, a un ídolo, a un dios no verdadero, pues habían perdido toda su condición, bautismo, sacerdocio o lo que tuviera. En el caso de Decio, la opinión pública en general, ya estamos en torno a mitad del siglo III, la población cristiana ha ido aumentando. En este punto creo que son en torno a 6 millones, mientras que a comienzos del siglo apenas son 1 millón. Es decir, sí que hubo un periodo donde la religión se propagó, mucha gente se apuntó, y en estos tiempos de Decio, pues el resto de la población parece que comenzó a valorar la resistencia pasiva que ofrecían los cristianos y que se dejaban matar, que no ofrecían resistencia. Cuando se les detenía, se les encadenaba, se les amenazaba con las fieras si no hacían el sacrificio, o con la cárcel o con la muerte, pero ellos, esto se llama una especie de resistencia pasiva. La población en general pues cada vez fue simpatizando más con esta actitud de los cristianos y condenando la violencia del gobierno. En esta persecución también dio germen u origen a un fenómeno muy curioso, y es que, claro, muchos cristianos huyeron de las ciudades y son los primeros eremitas, y se desperdigaron por los bosques huyendo precisamente, claro, de las autoridades y de las persecuciones. Este es un movimiento que derivó poco después en el famoso ascetismo cristiano, aunque esto ya se venía practicando en Egipto y en estas zonas. Ah, no lo he dicho bien, pues ahora estoy viendo la chuleta. En tiempos de Decio, es decir, aquí, a mitad del siglo III, parece que la población estimada de cristianos era 1 millón aproximadamente. No digo judíos, son cosas diferentes. De los judíos hemos hablado antes. Los cristianos son gente que adora a un nuevo Mesías, que es Cristo, a partir del año 0. Y los judíos, celotes y todos estos que hemos visto hace un momento son israelitas, pero que adoran a otros Mesías anteriores al año 0. Cuando decimos 1 millón de población cristiana, estamos hablando no de los judíos de hace un momento, sino de población romana o de donde fuere, de cualquier parte del imperio, que se ha convertido a la nueva fe, a la fe de Cristo. Es decir, aquí eran 1 millón aproximadamente, mientras que a final de siglo, en torno al 300, ahí eran 6 millones. Aquí tenemos la 8ª persecución. Este es Valeriano, pocos años después. Durante esta persecución, por ejemplo, encontró la muerte, fue martirizado en Novaciano. Este fue uno de los pocos antipapas que hubo, es decir, no reconoció a la nueva autoridad que se había elegido y se hizo ordenar papa por 3 obispos consecutivamente, en contra del auténtico papa que habían elegido el resto, hasta que al final un concilio le declaró hereje y lo declaró antipapa. Novaciano sufrió el martirio durante esta persecución, y esto que se ve aquí es una orden de arresto contra un cristiano que se encontró en Oxirrinco. Oxirrinco es una ciudad que aquí no aparece, pero es el mapa más práctico que tenía a mano, está un poco más abajo, en donde se encontraron montañas y montañas de papiros. Todo esto que se ven aquí, que parecen montículos, en realidad eran
montones de cestas conteniendo papiros, pues registros de la ciudad, contabilidad, leyes, de todo. Es decir, los escribas de Oxirrinchus se les amontonaba el papel y cuando ya tenían muchos y eran papeles atrasados, como que esto ya no sirve, ya prescrito, pues se iban a una zona cercana en el desierto y lo amontonaban y lo iban dejando. Y con el tiempo esto quedó cubierto por la arena del desierto. Se quedan que eran montículos hasta que creo que fue en el siglo XIX se descubrió allí una cantidad de papiros enorme, además muy bien preservada, porque al estar cubierto por la arena y un ambiente seco, pues el papiro está fantásticamente conservado. Es decir, sabemos muchísimo del Egipto tolemaico y de todos esos tiempos precisamente por la cantidad de documentos que aparecieron aquí, decenas, centenas, creo que pasan de 100.000. Pues este que vemos aquí es uno en concreto, es una orden de arresto contra un cristiano aquí en esta ciudad, pero no dice la causa de la detención. Es decir, es un documento oficial que se supone que lleva el oficial romano cuando te va a detener, pero ahí no dice de qué se te acusa, pues de cristiano, pues supongo que solo es. Por ejemplo, durante la persecución de Valeriano, como también en la de Decio y también en las que hemos visto, clérigos, senadores cristianos, senadores que había de todo. Ya en el siglo III la mayoría eran romanos o paganos, o depende de donde estuvieras, pero había senadores cristianos y familias cristianas importantes y ricas ya por todo el imperio. Pues todos fueron obligados a hacer sacrificios a los dioses paganos. Aquí vemos a Marco Aurelio en un sacrificio ritual romano típico, bajo penas de fuertes multas, incluso reducir tu rango, es decir, si eres senador, pues rango, sueldo, privilegios, propiedades, y después incluso al año siguiente bajo pena de muerte. Aquí sí que se están recrudeciendo ya, porque el cristianismo se ha extendido, se ha visto que mucha gente se va convirtiendo, los obispos cada vez tienen más poder, están infiltrados en el ejército también, y es que hay gente en el ejército que es que se niega a combatir, y esto supone un problema de disciplina para el resto de los soldados también. En fin, en estos tiempos ya no son los de Nerón, y las autoridades romanas están ya seriamente preocupadas, y llegamos a la gran persecución, como se la conoce, la más sangrienta, la más cruenta, que duró casi 10 años. Aquí tengo una chuleta solo por leer rápidamente. Durante la persecución de Diocleciano se depuró el ejército. En el año 300 lo primero que hizo fue depurar el ejército, es decir, todos aquí, y sobre todo oficiales, ya no soldados, que también, claro, si no quieren luchar, pero sobre todo oficiales y gente con rango, con poder, lo depuró, lo limpió de cristianos, y después en el 302 comenzó a emitir edictos de quema de libros de los líderes maniqueos, que esta era otra secta que no hemos tratado aquí, de textos judíos, de textos cristianos. Ordenó cerrar iglesias, ordenó quemar libros, conculcó derechos, redujo los cargos y envió la esclavitud a muchísimos. La persecución de Diocleciano duró casi 10 años, es decir, por aquí ya anda Constantino. Constantino es proclamado en el 306, mientras que Diocleciano es emperador en Oriente. Es decir, todo ocurre a la vez. En este cuadro se ilustra, esto que ven aquí son paganos, en sus placeres. Paganos no quiere decir necesariamente romanos, habría romanos y habría de todos. Deja de ser el emperador, ellos beben, comen, y esto que ven aquí son mártires, es decir, en lo alto de cada columna hay un cristiano o un maniqueo o alguien que profesa una religión herética o condenada por las leyes, y los están haciendo arder con sus escritos respectivos porque se han negado a oficiar. Y con esto acabamos las persecuciones, una visión muy general, y pasamos a la contra. Llegado hasta el año 320 más o menos, los tiempos de Constantino,